Buenos días, estimado profesor. Mi nombre es Juan Sotoliva y en esta oportunidad vengo a presentar el examen de programación avanzada. La primera pregunta es, ¿qué es la programación modular y por qué es importante el diseño de las aplicaciones? Primero que todo, como bien dice la palabra, la programación modular es aquel contexto en el cual nosotros podemos dividir un programa en partes más pequeñas que se llaman módulos. Y de esta forma los módulos permiten un trabajo de una tarea en específica o varias tareas que tengan que ver con objetivos específicos dentro del programa en general para desarrollar mejor y poder reutilizar estos módulos en el caso que haya que modificarlos y no haya que afectar el todo del programa. Ahora, para construir un módulo se utiliza una estrategia que se puede decir llamada diseño descendente o el top-down. Y es como un método científico, ¿va? O sea, uno va, analiza el programa más grande y no analiza el problema mayor lo desmenuza en partes más pequeñas. Estas partes más pequeñas, este análisis son los módulos y dentro de los módulos ya estaría el establecimiento de tareas. Por lo tanto, ahí podemos sí o sí tener esta cobertura más amplia de trabajo. Por lo tanto, el diseño descendente es este, va de lo particular a lo más específico, o sea, lo general a lo más particular, a lo más específico. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿qué ventaja tiene utilizar orientación a objetos en lugar de una programación estructurada? Primero que todo, hay que entender que orientar a un objeto permite que uno pueda utilizar el concepto de clases. Y estas clases se pueden reutilizar y se puede facilitar el mantenimiento de estas clases. ¿Y qué es la clase en el fondo? Es la estructura, podríamos decir que como un molde, como una plantilla que incluye los atributos que va a tener determinado y las variables que va a tener determinado objeto. En este caso, por ejemplo, puede ser un personaje, ¿va? Un personaje puede tener fuerza, puede tener velocidad, destreza, vida. En el caso de un producto puede tener, no sé, precio, cantidad, color, o sea, pueden tener distintos atributos. Por lo tanto, es importante crear los objetos porque así nosotros podemos tener la siguiente ventaja, podemos organizar esta clase como mayor para crear sus clases. Por lo tanto, estas clases van a ser reutilizables a través de lo que se llama herencia. Organizar el código también nos van a permitir representar atributos del mundo real en programación. Eso es muy, muy importante, por eso también se utiliza esta forma de programación. Y además, cada objeto puede funcionar como una unidad independiente dentro del programa, por lo tanto, no es una programación estructurada completa, sino que el objeto determinado por esta clase heredada va a poder funcionar de manera independiente incluso de la clase madre. Ahora, nos preguntan por Android Studio. Yo la verdad no lo conocía. Aquí en el curso lo vine a conocer y me pareció bastante interesante. Nunca había trabajado. Yo conozco más que todo Python, que es lo que ocupo en el trabajo. Y me pareció muy, muy interesante que uno pueda prácticamente solamente poner ahí lo que es abrir el Android, hacer botón en nuevo proyecto, elegir la plantilla de lo que uno va a ocupar, seleccionar a qué programa o a qué lenguaje, perdón, lo va a asignar. Y al final finalizar ya se crea la estructura básica. Por lo tanto, uno siempre debe considerar que en todo, ya sea en distintos lenguajes, debe tener el editor del código para poder definir la clase. Como le digo, yo manejo mucho en Python, que es solo clase y ya, y se ponen todos los atributos. Eh, bueno, idealmente el panel de proyecto donde poder ir viendo todas las clases y los archivos de carpeta. Y no, me parece que por lo menos lo de Android Studio era bastante, bastante innovador y no lo conocía. La verdad. Me faltó agregar que también es importante que dentro de donde se realice la programación también se nos permita visualizar los errores. Eso es muy, muy importante porque a través de los errores también uno va aprendiendo a poder corregir este tipo de problemas y también uno se va familiarizando con el lenguaje y la construcción de la programación orientada a objetos. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué es una interfaz gráfica y en qué se diferencia de una interfaz por consola? Yo creo que es la más fácil de las preguntas. La interfaz gráfica es la famosa GUI, la GUI, que es la que uno conoce en cualquier programa, que tiene botones, que tiene imágenes, que tiene hipervínculos, que tiene cuadros de texto. Por lo tanto, la interfaz nos permite a nosotros interactuar de manera muy intuitiva con el programa versus aquella interfaz por consola que es solamente el código, ¿ah? O sea, uno va ingresando. Yo me acuerdo que una de las primeras consolas que ocupé fue Turbo Pascal, después, bueno, CMD, la clásica, y uno va aprendiendo ahí a hacer distintas tareas que puede hacer a través de una interfaz de computadora, pero lo hace a través del código. Entre más intuitiva sea la interfaz, es más exitosa, por lo tanto permite mejor operar el programa. Hay un meme incluso que dice, no es que su niño
que maneje una tableta a los 2 años sea un genio, sino que los genios son los que hicieron la interfaz del programa. Entonces, por lo tanto, dos elementos comunes que debiese tener toda interfaz es su facilidad de uso, que sea amigable e intuitiva, y obviamente también la funcionalidad que tenga, ¿ya? Que es muy importante que no, y a veces pasa ¿va? Que no descarte funciones o que no excluye funciones de programa que netamente se pueden hacer por consola, que pasa en algunos casos, incluso en el mismo Windows, cuando uno quiere hacer, no sé, algún tipo de configuración un poco más profunda, no puede llegar a llegar a los comandos básicos de Windows a través de la interfaz, sino que tiene que abrir la consola y empezar a ejecutar código de ahí. Por lo tanto, eso es lo que yo presento como examen. Espero que sea suficiente, como lo digo, no al tiempo, no me puedo extender más, pero he aprendido mucho y espero ahí que sigamos en contacto. Que tengan un buen día.